Muy buenos días, muy buenos días. Amén, amén, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves 23. Hoy es jueves 23. Y continuamos con nuestros devocionales de Salmos. Salmos 73 estamos hoy. Salmo 73 dice así: el destino de los malos, salmo de Asaf. Amén. Asaf era uno de los encargados allí de la alabanza también, uno de los músicos encargado de la alabanza. Y dice así entonces el título: destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, este salmo, como dijimos, los otros salmos, el Salmo 72, que habíamos visto aquí, era un salmo mesiánico escrito por Salomón. Creo que uno de los pocos que Salomón escribió. Y ya el Salmo 73 fue escrito por Asaf, como dije aquí recién. Asaf era uno de los músicos, uno de los, no sé si era un levita, me imagino sería un levita, encargado de la parte de alabanza también. Y es uno de la mayoría de los salmos que nosotros vimos, la gran mayoría son escritos por el salmista. Algunos son palabras del salmista escritos por otros músicos también, pero aquí ya dice claramente escrito Salmo de Asaf, o sea, uno de los salmos de Asaf, y comienza el Salmo 73 diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, el tema principal aquí podemos decir de este Salmo 73 es la bondad de Dios. Aquí el salmista decía: ciertamente Dios es bueno. En otras palabras, llegué a una conclusión. La conclusión principal aquí es que Dios es bueno para con Israel. Nosotros podríamos traerlo a nuestro tiempo y decir: ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Dios es bueno para con nosotros. Dios es bueno siempre. O sea, la conclusión de Asaf aquí es: Dios siempre es bueno. Dios es bueno con su pueblo. Dios ha sido bueno, Dios es bueno. O sea, la primera, el primer pecado que sucedió allí en el huerto del Edén, el diablo, ¿verdad?, siempre intentó colocar una imagen en la mente del hombre, es que Dios es malo. El primer pecado, nosotros todos sabemos que el primer pecado de Adán y Eva fue desobediencia. Ellos haber desobedecido una orden de Dios de que podrían comer de todos los árboles que estaban en el huerto del Edén, menos de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y según los estudiosos, allí en el huerto del Edén habían más de 200 y tantas especies de frutas. O sea, habían muchos tipos de árboles frutales en el huerto del Edén. Pero Dios le dice a Adán allí, a Adán y a Eva, le dice, a Adán principalmente, le dice: ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén. El único que ustedes no pueden comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay dos árboles allí que Dios especifica. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no deberían comer. Y había uno que ellos deberían comer. O sea, pueden comer de todos los árboles, pero de esto deben comer, que era el árbol de la vida.
El árbol de la vida allí en Apocalipsis lo describe a Jesús como el árbol de la vida, el cual sus hojas son para sanidad de las naciones, y su fruto para vida, vida eterna. Entonces el hombre debería haber comido de ese árbol, del árbol de la vida, pero no, fue engañado por la serpiente y acabó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso trajo la caída del hombre, el pecado del hombre. Pero ¿cuál fue uno de los asuntos allí principales? Sabemos que el hombre pecó, que el primer pecado fue desobediencia. Pero no solamente fue desobediencia el primer pecado, sino que el hombre fue engañado para creer que Dios era malo. ¿Por qué? Porque la serpiente le dice, ¿qué fue lo que dijo Dios? O sea, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Por qué que dijo que no podían comer de ese fruto? Y el hombre allí, la mujer le dicen, no es que Dios no quiera que comamos los frutos, de los frutos que están en el Edén. Él no quiere que comamos de este fruto específico, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Él dice que el día que nosotros comamos de Él, moriremos. Y la serpiente, el diablo, ¿verdad? Hablando a través de la boca de aquella serpiente, le dice mentira. O sea, en otras palabras, fue eso que le dice, mentira. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, les serán abiertos los ojos y ustedes serán como Dios. Y la Biblia dice entonces que vio Eva que la fruta de aquel árbol era buena, deseable a los ojos y buena para comer. Tomó de aquella fruta, comió, se la dio a Adán, ¿verdad? Y ahí entonces fue la caída del hombre. Pero ¿cuál fue el engaño de la serpiente? Dios es malo, porque Dios tiene una fruta exclusiva para Él. O sea, Dios tiene una fruta que solo Él puede comer. Él no quiere que sus hijos coman. Él no quiere que ustedes coman porque Él sabe que cuando ustedes coman se van a parecer con Él. O sea, Dios quiere ser único. Dios quiere ser, no quiere que nadie se parezca con Él. Y Él quiere esa fruta solo para Él. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que la serpiente le estaba diciendo allí a Adán y Eva? Dios es malo, Dios es egoísta, Dios quiere aquella fruta solo para Él. Muchas veces nosotros somos tentados a pensar así, que Dios es malo porque no nos da algo que nosotros queremos. Somos muchas veces inmaduros, igual que niños chicos. Ya veo como el niño chico quiere todo y quiere que le demos todo. Cuando no le damos algo que él quiere, ¿qué es lo que él seguida piensa? No me aman, no me quieren, son malos conmigo, nadie me quiere en esta casa. Porque no le dimos lo que él quería, lo que él pensaba que era mejor para él. Pero ya le hemos dado todo. O sea, se le da todo. Solo porque le decimos que no una vez, ya el niño ya se enoja y queda malo y dice que no lo aman, que nadie lo quiere, nadie lo ama. Pero no es así. Muchas veces con Dios es igual, ¿verdad? Muchas veces las personas, el ser humano es igual así. Cuando se le da todo, cuando se le dice que no por alguna cosa, ya enseguida se enoja y ya dice, aquí nadie me reconoce, aquí nadie me acepta, nadie me ama, me voy. Simplemente por un no, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva allí, el primero, fue porque ellos decían, no, Dios no quiere. O sea, el diablo le hizo creer que Dios no quiere que seamos igual que Él. Y Dios quiere esa fruta solo para Él. O sea, en otras palabras, Dios es malo. Lo que no sabía Adán y Eva es que ellos ya eran igual a Dios. Que ellos no necesitaban comer nada para parecerse con Dios, porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, el hombre ya era igual a Dios, él ya tenía la imagen y la semejanza a Dios, pero fue engañado por la serpiente. ¿Engañado de qué? Dios es malo. Normalmente el diablo siempre lanza ese pensamiento en nuestras mentes. Dios es malo. Cuando nos pasa algo malo, cuando pasamos por una crisis, cuando estamos pasando por una necesidad, cuando estamos pasando por algún problema,
¿Qué es lo que el pensamiento viene a nuestras mentes? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué es que yo estoy pasando por esa situación? ¿Por qué me pasan a mí las cosas, esas cosas? O sea, en otras palabras, nosotros estamos diciendo, Dios es malo, porque Él permite que las cosas, que los problemas, que las dificultades me pasen a mí. Cuando en verdad Dios permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones para que crezcamos, para que podamos avanzar, para que podamos ser más fuertes. Y ahí entonces el salmista aquí, Asaf, decía en el Salmo 73, ciertamente Dios es bueno, Dios es bueno para con Israel, o sea, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Y él dice, en cuanto a mí, o sea, el salmista aquí hace una separación entre Dios y él. Y él dice, Dios es bueno, pero yo, o en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Entonces, Dios es bueno, la conclusión, pero yo casi caí, casi resbalaron mis pasos, casi deslizaron mis pies. ¿Por qué? Los pies de Asaf. Asaf dice casi, o sea, no llegó a caer, no llegó a pecar, no llegó a deslizarse, pero casi estuvo ahí, en la línea, el punto. ¿Por qué es que casi llegó, casi cayó, casi pecó, casi se deslizaron sus pies? Aquí el salmista va a explicar cuál fue el motivo. O sea, dejando claro que dejando claro que Dios es bueno y que el error estaba en mí. Que cuando yo quito los ojos de Dios, cuando yo coloco los ojos en mí, corro el riesgo de caer, de pecar, de fallar, ¿verdad? Y allí por eso es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos de Jesús, nos sucede lo mismo que le sucedió a Pedro. Comenzamos a hundirnos. Y él dice aquí entonces, Dios es bueno. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Entonces, una de las causas que el salmista le produjo, lo hizo caer casi, o sea, casi desliza, casi peca, casi cae, que lo hizo desanimarse o lo hizo quitar los ojos de Dios, es por haber quitado los ojos de Dios y colocado en el impío. Y él dice, casi pequé, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, ¿qué es lo que quiere decir no tienen congojas por su muerte? O sea, están enteros, son impíos, no temen a Dios y aún así mueren. Cuando mueren, ellos están físicamente fuertes, tienen salud, tienen fuerza, tienen vigor. Y él dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, ¿cuál fue el motivo que casi pecó aquí Asaf, que casi cayó, que por un momento se desanimó, que por un momento casi desiste de todo? Es que él sacó los ojos de Dios y colocó en los impíos, en ver cómo ellos prosperaban. Pero Señor, ¿cómo los impíos prosperan? En verdad él comenzó a hacer una comparación entre aquellos que servían al Señor, la gran mayoría, y aquellos impíos. Si no es posible, ¿cómo que nosotros que servimos a Dios pasamos luchas, pasamos trabajo, pasamos necesidad? Y tal vez esta pregunta en algún momento fue su pregunta. ¿Cómo que nosotros que servimos a Dios,
que somos fieles en los diezmos, fieles en las ofrendas, que somos fieles con nuestro tiempo de estar sirviendo a Dios en las reuniones, en los cultos. ¿Cómo es que nosotros servimos a Dios y pasamos por necesidad? Pasamos por problemas, pasamos por escasez. ¿Y cómo es posible que el impío, que no sirva a Dios, que no tema a Dios, que dice que coloca su boca contra el cielo, o sea, que blasfema contra Dios, que habla mal de Dios y habla mal de todo el mundo, cómo es posible que estos prosperen? ¿Cómo es posible que parece que esto no le falta nada? Al contrario, cada vez prosperan más. Y aún físicamente tienen vigor, parece que no hay necesidad en la vida de ellos. Parece que ellos tienen todo. O sea, eso fue el motivo por el cual dice allí el salmista que casi pecó, casi se deslizaron sus pies, casi abandona los caminos del Señor. Y él dice, por eso Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. O sea, dice el salmista aquí que Dios haría volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Agua en la Biblia apunta también para Espíritu Santo. Agua en la Biblia apunta para el poder de Dios, ¿verdad? Jesús allí en cierta ocasión en Juan dice que se paró Jesús y dice, si alguien en aquel gran día, dice que Jesús declaró allí delante de las personas, si alguien tiene sed de mí, venga a mí, beba. Aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús hablando justamente de la promesa del derramamiento de su Espíritu Santo. O sea, que nosotros, si tuviésemos sed de Él, teníamos que venir a Él y beber. Y aquel que cree en Él y viene y bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice aquí el salmista entonces que el Señor hará volver su pueblo aquí y aguas de abundancia serían extraídas para ellos. Y ahí vuelve nuevamente al impío. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. O sea, los impíos hacían cualquier cosa. Los impíos hacían cualquier mal. Y estos impíos decían, no existe Dios. O sea, ¿cómo sabe Dios todas las cosas? ¿Cómo es posible que Dios pueda ver? ¿Cómo Dios puede tener conocimiento de todas las cosas? ¿Cómo Dios sabe todas las cosas? Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, ¿por qué es que el salmista aquí casi cae, casi abandona los caminos del Señor? Él dice, casi deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque él comenzó a ver los impíos y comenzó a hacer una comparación. ¿Cómo es que estos impíos prosperan tanto? ¿Cómo a ellos le va tan bien? ¿Cómo es que parece que ellos no tienen necesidad? Y ahí llegó a una conclusión que a veces las personas llegan. Es, ¿de qué valió la pena servir a Dios? Hay gente que dice a veces, y ya escuché, ¿de qué valió consagrar a Dios mi tiempo? ¿De qué valió la pena servir a Dios? Hay gente que dice, ¿de qué vale la pena hacer las cosas bien si los otros hacen todo mal y les va bien? ¿De qué me vale la pena a mí hacer las cosas bien? Mejor me cansé de hacer las cosas bien, porque uno hace las cosas bien y le va todo mal. Los otros allá afuera que no conocen a Dios hacen todo mal y le va bien. Fue eso que sucedió aquí, es eso que parece que sucede en estos días y es esa la conclusión que muchas veces muchos cristianos llegan. De decir, Señor, ¿para qué te voy a servir? ¿De qué valió vivir una vida en integridad? ¿De qué valió vivir una vida consagrada a ti si yo hago las cosas bien y me va mal y los otros allá afuera hacen las cosas mal y les va todo bien?
Eso fue la conclusión del salmista aquí. Y él dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ¿qué es lo que dice aquí Asaf? Dice, claro que en aquella época el santuario de Dios era el tabernáculo, ¿verdad? Donde los levitas, probablemente Asaf era, claro que era uno de los levitas, y él tenía acceso allí al santuario de Dios. Y él dice, después de quejarme tanto, después de comparar tanto, llegué a la conclusión de qué sirve, de qué me sirvió consagrarme a Dios, de qué me sirvió vivir una vida santa, de qué me sirvió buscar a Dios si el impío no hace nada de eso y le va bien. Parece que a mí me pasan todo lo mal, parece que a mí, dice aquí, me azoto, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, yo busco de Dios, yo me consagro a Dios y las cosas me suceden a mí, al otro no le sucede nada. ¿De qué sirve buscar al Señor? ¿De qué sirve consagrarme al Señor? Y él dice, aquí da la clave, dice, si dijera yo hablaré con él como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. O sea, por más que yo quiera parecerme con ellos, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui ya estragado para el mundo. O sea, por más que yo quiera hablar igual que un impío, no consigo, decía aquí. ¿Por qué? Porque yo no soy igual que ellos. Yo no entiendo a veces, ¿verdad? No me entra en la cabeza a veces como las personas siendo cristianas, sirviendo a Dios, personas que se envolvieron en la obra, líderes a veces, cómo consiguen apartarse los caminos del Señor y ser igual que un impío, actuar igual que un impío, ¿verdad? Tener un comportamiento vergonzoso que muchas veces ni los impíos tienen ese comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas muchas veces dentro de su corazón desearían hacer todo aquello. Y muchas veces la religiosidad hace que la persona no se comporte como un impío, pero dentro de su corazón sí hay ese deseo, hay ese placer. Pero aquí el salmista dice, Señor, si yo hablase como ellos, ¿a quién engañaría? Si yo no soy igual que ellos. Y aquí viene algo importante, dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, hasta que busqué al Señor, hasta que entré en su presencia, hasta que me rendí a Dios, entendí cuál fue el fin de ellos. Entonces la clave para todas nuestras crisis es buscar a Dios. Algo que compartíamos ayer en nuestra célula es que normalmente las personas, cuando están pasando por un desánimo espiritual, cuando las personas se sienten débiles espirituales, ¿qué es lo que ellos hacen? Se apartan de los caminos de Dios, ¿verdad? Muchas veces las personas se debilitan espiritualmente porque comen otras cosas, otras comidas chatarra, muchas veces se alimentan de música mundana, se alimentan de programas de televisión, se alimentan de reality shows, se alimentan de series de Netflix, se alimentan de tantas cosas menos de Dios. Y eso va produciendo debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque la persona no oye una palabra, la persona no escucha una alabanza, la persona no lee la palabra de Dios, la persona no busca los caminos de Dios, no participa de las reuniones de la iglesia. Y eso va produciendo debilidad. La persona comienza a quedar débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se está alimentando, no está comiendo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos débiles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos, ¿verdad? Pero cuando estamos débiles, que normalmente nos enfermamos, ¿qué es lo que necesitamos? Comer un buen alimento. No comer comidas chatarra, porque si comemos comidas chatarra nos vamos a enfermar más. Pero si estamos débiles necesitamos alimentarnos. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Muchas veces
las personas no entienden eso, los cristianos, mejor dicho, no entienden eso. En vez de, en su debilidad, alimentarse de Dios para poder fortalecerse, se alimentan de muchas cosas, de cualquier cosa, menos de Dios. Y eso muchas veces produce la muerte espiritual para algunas personas. Desánimo, desisten, largan todo, salen de los caminos del Señor y vuelven nuevamente a la antigua vida. El salmista aquí dice, cuando yo comprendí el fin de ellos, cuando yo entré en el santuario del Señor, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Él hace una exclamación, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo? Y aquí viene una palabra poderosa del salmista, ¿verdad? Que nosotros necesitamos declararlas todos los días. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme al Dios, el acercarme al Dios es el bien. Es puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, después de examinar todo, después de meditar en la vida de los impíos, dice el salmista, casi caí, casi largué todo, casi desistí de servir al Señor. Pero hice algo importante y algo que nosotros debemos hacer siempre. Pero acercándome a tu presencia, a tu santuario, entendí cuál es el fin de ellos. Y al acercarme al Señor entendí a quién tengo yo en los cielos sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por eso es tan importante buscar al Señor, por eso es tan importante acercarnos al Señor en medio de las crisis, los problemas y las dificultades. Por eso es tan importante buscar al Señor, porque en Él somos fortalecidos. En Él entendemos de qué queremos allá afuera, ¿verdad? Somos tentados muchas veces en medio de las crisis y los problemas a codiciar lo que el mundo tiene para ofrecer. Somos tentados muchas veces a querer vivir una vida fuera del Señor como el mundo vive. Somos tentados muchas veces a alargar todo y decir, ¿de qué sirve servir a Dios si estoy en esta situación? Pero cuando en medio de toda esa crisis, en medio de todos esos problemas, sacamos los ojos un poco de nosotros, sacamos un poco los ojos de los problemas y los colocamos en Él, entendemos de ¿qué voy a hacer yo fuera de Dios? ¿Qué tengo yo fuera de Él? Él es el motivo principal de mi vida. Dios es el cual estoy aquí. Dios es el motivo por el cual estoy vivo. Dios es el motivo por el cual espero, en Él espero. O sea, ¿de qué me sirve tener todo y no tenerlo a Él? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada, nada deseo en esta tierra. Fueron las palabras aquí del salmista cuando él buscó a Dios, cuando entró en la presencia del Señor, cuando los ojos de él fueron abiertos para ver que era mucho más aquello que él tenía,
que lo que los otros que no conocen al Señor tienen. Y él decía, aquellos, entendí también cuál era el fin de ellos. El fin de ellos es como alguien que despierta de un sueño de repente. Ellos van rumbo a la destrucción. Ellos van rumbo al deslizadero. Ellos van rumbo a su fin. En cuanto yo, aquí estoy fuerte en Él. Porque Él me sustenta, Él me guarda, Él me cuida, Él me protege. Él es mi todo, Él es todo lo que yo necesito. Amén. Me gustaría orar ya para finalizar, agradecer al Señor por este salmo tan poderoso, estas palabras tan poderosas del salmista Asaf. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero colocar la vida de mis hermanos delante de ti. Tal vez por algún momento esta crisis que Asaf pasó fue la misma que tus hijos pasaron o pueden estar pasando. Señor, por haber quitado su mirada de ti colocada en la vida que los otros llevan. Señor, en la condición financiera que el otro tiene. La vida aparentemente próspera que el otro tiene. Y eso muchas veces produce un malestar, un desánimo en la vida de tus hijos, Señor. Pero que en esta mañana podamos decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Porque el fin de aquellos que no te conocen, el fin de aquellos que te aborrecen, es trágico. En cuanto a nosotros, seguro estamos en ti, seguro estamos en tus brazos. Señores, somos guardados debajo de tus alas. Porque tú estás con nosotros siempre y tú nos guardas y nos libras de todo el mal. Y el fin contigo es bueno, Señor, porque tú eres bueno para siempre. Padre, por eso te agradecemos. Yo te agradezco por la vida de cada uno de aquellos hijos tuyos, Señor, que están oyendo o que irán a oír este mensaje, esta palabra, este devocional. Yo guardo su vida, guarda su corazón. Señor, que tú puedas ayudarlos a guardar su corazón para que seamos libres de todo pensamiento del infierno, de hacernos creer que no somos amados por ti, de querernos hacer creer que Dios no se preocupa por nosotros, que Dios es malo. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Señor, guarda la vida de tus hijos. Declaro que ellos son guardados por ti. Declaro una mañana, un día bendecidos, Señor, que todo lo que ellos coloquen en sus manos prosperará. Guardados de todo mal, Señor. Bendigo su entrada, bendigo su salida. Bendigo la vida de aquellos que están en camino a sus trabajos, aquellos que trabajan en sus hogares, aquellos que están allí en sus hogares. Guárdalos, líbralos de todo mal. Guarda su entrada, su salida, libra, Señor. Padre, que ellos puedan disfrutar de tu gracia y tu favor derramado sobre su vida abundantemente en este día, Señor. Por eso te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Un gran abrazo, nos vemos hasta mañana. Ya pensaba que hoy era viernes, pero no. Hoy es jueves, mañana viernes, entonces a este horario continuamos con devocional de Salmo. Bendiciones, que pasen bien, que tengan un día bendecido. Un gran abrazo allí, Joaquina, Priscila, un gran abrazo, bendición a los hermanos que están ahí presentes. Chau, chau, hasta mañana, bendiciones.